Soy posgrado de aquí de cardio de clínicas y bueno, vamos a hablar hoy de la disfunción eréctil y cuál es la relevancia de este tema respecto a la enfermedad cardiovascular, que es lo que nos corresponde, ¿no? Como cardiólogos. Pero en sí es un tema muy importante ya que es una patología frecuente. Ya vamos a ver qué tan frecuente, ¿no? Bueno, estas son un poco de la bibliografía de la que me basé para hablar un poco, para hablarles un poco el día de hoy, lo cual está bueno de que la revisen, luego les puedo enviar, y algunos son los artículos que enviaste tú, Arturo. Y bueno, vamos a hablar en verdad de 8 puntos importantes, ¿no? Que sería la definición y los conceptos básicos respecto a la disfunción eréctil, a la epidemiología y a los factores de riesgo de esta patología, a la etiología y a la clasificación, a la fisiopatología, al diagnóstico de esta condición, a la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular y por qué es importante para nosotros, el manejo inicial que podemos hacer nosotros en la consulta, y bueno, esto también iría no solo para la cardiología, sino en general, ¿no? Y, eh, y bueno, unos puntos clave, las conclusiones al final de la presentación. Bueno, como definición, o sea, tenemos que tomar en cuenta, y esto es muy importante, que la función sexual normal va a ser un proceso holístico, biopsicosocial, ¿no? Que va a involucrar la coordinación tanto de sistemas psicológico, como endocrino, como vascular y también como neurológico, ¿no? Estas cuatro cosas van a compaginar tanto, o sea, es un componente orgánico y un componente psicológico que van a determinar que el desempeño y la función sexual y el placer que se siente durante el acto sexual sea el adecuado, ¿no? Y la incapacidad de obtener o mantener una erección peniana suficiente para un desempeño sexual satisfactorio es la definición de la disfunción eréctil, ¿no? Como les hablaba, es una enfermedad muy frecuente. A partir de los 40 años, afecta casi el 40% de los hombres en alguna vez en su vida. Y bueno, va cursando de diferente severidad y va aumentando la frecuencia de esta patología, va aumentando con la edad. Entonces llega inclusive hasta el 60-70% ya en las últimas décadas de la vida. En los hombres menores de 40 años también está presente, si bien es una prevalencia baja, también está presente. Y a medida que pasa el tiempo y que la incidencia va en aumento, o sea, la estimación se dice que para el año 2025 aproximadamente ya habrían en el mundo en 322 millones de casos en el mundo de esta patología. Así que es algo que nos vamos a encontrar y bueno, es importante, ¿no? Factores de riesgo. En este cuadro de acá vemos un resumen de los factores de riesgo y si pueden darse cuenta, o sea, son factores de riesgo que encontramos también en la enfermedad cardiovascular, ¿no? Aparte de la edad, bueno, de una salud pobre, o sea, de un mal cuidado tanto en la salud física como en la salud psicológica, factores del estilo de vida como un estilo de vida sedentario, la obesidad, el consumo de cigarrillo, o sea, que son fumadores, también el consumo de alcohol, uso recreacional de drogas y también síndromes, o sea, factores de riesgo metabólicos como la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y, bueno, y el hipogonadismo. Si ven, el 90% de esto también está relacionado con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Y esta es la premisa de por qué es importante y por qué tiene relación con esta rama. Y a ver, bueno, hablando del hipogonadismo, vamos a ver que hay un grupo un grupo poblacional, un grupo de disfunción eréctil que se correlaciona con ¿Qué? bueno, que se correlaciona con alteraciones a No, estoy nivel en clase en estos momentos. Sí, perdón, Arturo, ¿qué pasó? Ah, bueno. Claro, el hipogonadismo correspondería a estas alteraciones endócrinas que también se acompañan de alteraciones en el desarrollo sexual y por lo tanto vendría a ser un componente de la disfunción eréctil. Bueno, en la fisiopatología, bueno, aquí en este gráfico en verdad estamos condensando todos los componentes de la erección normal en el pene y todo se da por un juego de vasodilatación y de vasoconstricción. Lo que sucede es que la estimulación sexual lo que produce es un estímulo a nivel parasimpático por las neuronas que liberan acetilcolina. Esta estimulan la guanilil ciclasa, que transforman el trifosfato de guanosina, lo convierten en GMP cíclico, y esta vía es la que
primero, disminuye la cantidad de calcio intracelular y, más importante, la producción de óxido nítrico, que produce la vasodilatación a nivel arteriolar principalmente. Y asimismo también a nivel venoso se produce una constricción que hace que la sangre se quede en los cuerpos cavernosos del pene y produzca la erección. Asimismo también las células endoteliales, como había hablado, produce el óxido nítrico. También entra en función las prostaglandinas, la angiotensina, la endotelina para mediar también esta vasodilatación a nivel del pene y producir la erección adecuada. Y bueno, esa es cómo se da, ¿no? Y hay algunos niveles en los que puede afectarse, y es a la que correspondería la etiología, ¿no? A este nivel de acá vemos que el GMP cíclico, que es el que estimula, bueno, la liberación de óxido nítrico y le produce vasodilatación, hay una enzima que es la 5-fosfodiesterasa, que es la que convierte el GMP cíclico en 5-meple cíclico, y es la que terminaría esta reacción. O sea, el momento en el que ya se procesa el GMP cíclico, ya no hace su efecto y por lo tanto termina la vasodilatación. Y bueno, aquí es donde actúa el famoso sildenafilo, es donde perpetúa la vasodilatación y pues prolonga la erección en el pene. ¿Okay? Que vamos a hablar también más adelante de su aplicación terapéutica. Pero bueno, espero que esta parte esté entendida, que es a breve rasgo cómo funciona, ¿no? Muy bien. Ahora, con respecto a la etiología de la clasificación, y esta parte del primer concepto que hablamos de que la función sexual, de que el acto sexual es un componente multidimensional, ¿no? Y en sí, la disfunción eréctil puede clasificarse de una forma general como una psicogénica, una orgánica o una mixta. Y en verdad hay algunas características que nos podrían permitir diferenciarla en una de estas, ¿no? ¿Y por qué nos interesa esto? Porque la psicogénica se puede resolver, o sea, con terapia conductivo-conductual o con un enfoque, bueno, psicológico. Y la orgánica es la que nosotros tenemos que investigar porque ahí nos interesa a qué nivel de toda esta parte de la fisiopatología está alterado en la que podemos intervenir. Y si es que ya vamos a hablar de si es que es específicamente la etiología vascular, nos interesa mucho a nosotros porque también va de la mano con la enfermedad cardiovascular. Y bueno, y vemos que hay algunos parámetros que nos permiten diferenciarla. Tenemos que la psicogénica por lo general es de un inicio agudo. Las circunstancias suelen ser situacionales respecto a la circunstancia en la que está en el acto sexual y suele ser específico en ciertos actos sexuales, no suele necesariamente ser en todos. Por lo general, esta se suele presentar en el primer acto sexual. Y hay un poco como esa ansiedad, como ese miedo del desempeño en el primer acto, que genera este factor psicógeno y altera un poco la mediación tanto neurológica como también la vasodilatadora y produce disfunción eréctil. Pero no quiere decir que haya algo alterado a nivel orgánico, entonces se puede intervenir en eso, ¿no? Otro dato que habla de la buena función fisiológica en la que es predominantemente psicogénica es las erecciones que no son coitales, y hay que entender que también las erecciones se pueden dar de forma normal en el ritmo circadiano, principalmente en la noche y en la mañana, de una forma refleja y que también permiten un poco a la continencia en la noche y principalmente en la mañana. Y si es que una persona tiene erecciones rígidas que no son coitales, pues vemos que no hay tanto un componente orgánico. Si es que, y como había mencionado también, las erecciones nocturnas y temprano en la mañana, si son normales, también nos apoya de que es psicogénica. Y bueno, problemas psicosexuales de larga data, eso quiere decir que, o sea, están relacionados más a la idea que él tiene acerca, o la que el paciente tiene respecto a las relaciones sexuales. No necesariamente quiere decir que esa parte, bueno, no sé cómo explicarles, pero tiene que ver más con el desempeño, más que verdaderamente con que está alterado, ¿no? Y bueno, los problemas con la pareja únicamente son al momento del acto sexual, pero de ahí no refiero a otro tipo de problemas con la pareja. Y en cambio, en la que es orgánica, vemos que es secundaria la disfunción eréctil, que vemos que en todas las circunstancias está presente la disfunción, incluso también hay una erección pobre en la que es fisiológica, en la que es circadiana, no tenemos un buen control y eso nos da un dato de que es predominantemente orgánica, ¿no? Y ahí tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y bueno, aquí tenemos algunos datos de cuáles son las principales causas orgánicas de la disfunción eréctil. Y primero tenemos la neurogénica.
Y la neurogénica va de la mano con alteraciones, por ejemplo, de la médula espinal, que si tenemos alguna alteración a nivel tanto de la inervación simpática o parasimpática, pues también habrá una disfunción en el momento del gatillo que desencadena la erección y también de la eyaculación, y por lo tanto tendremos también ahí problemas de disfunción eréctil. Periféricos también, que pueden haber afectaciones mononeuropáticas o polineuropáticas secundarias a diabetes o alguna otra afectación de otras causas, pero que afectan específicamente los nervios los nervios que están encargados de esa zona. También se suele ver, por ejemplo, en radioterapia, que está enfocada justo en la pelvis, también puede presentar afectación neuropática y puede presentar ese tipo de problemas. Y eferentes, que son por neuropatías autonómicas o disautonomías específicamente, ¿no? En endocrinológicas tenemos también la diabetes mellitus como tal, tenemos el hipogonadismo y la hiperprolactinemia. El hipogonadismo y la hiperprolactinemia tienen que ver con los niveles de testosterona, y la testosterona juega un papel muy importante también en la función normal y en el proceso de erección normal, ya que la testosterona es un regulador a la positiva del óxido nítrico. Mientras haya más testosterona, más se estimula la vía del GMP cíclico y más óxido nítrico se produce. Y si es que más óxido nítrico se produce, más vasodilatación va a haber. Y si tenemos menos niveles de testosterona, como en el hipogonadismo, que puede ser primario o secundario, o la hiperprolactinemia, que disminuye los niveles de testosterona, tendremos una pobre vasodilatación y tendremos alguna disfunción eréctil, ¿no? Y la vasculogénica o la vascular, que es la que nos interesa a nosotros, que por lo general suele ser arterial, que puede haber una macro, una microangiopatía, y específicamente la que nos interesa es la aterosclerosis, y ya vamos a ver cuál es la relación que tiene con la enfermedad cardiovascular también en otras partes, en especial en el corazón, a nivel coronario. Tenemos también tipo venoso, que son alteraciones en el mecanismo veno-oclusivo en la vasoconstricción, que produce la acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos. Y también sinusoidales, que es una falla para la relajación, que es específicamente tisular a nivel de los cuerpos del pene, que habla de fibrosis. Tenemos también otra causa orgánica, que son las dependientes de drogas o de fármacos, que son algunos antihipertensivos, antidepresivos, antiandrogénicos, que bueno, disminuyen como les había explicado, y algunos tranquilizantes también. Y hay que tener un poco cuidado con los antihipertensivos, porque si bien el paciente puede tener una preconcepción escuchando eso de que los antihipertensivos pueden producir disfunción eréctil y pueden hacer un mal control o una mala adherencia, cuando no necesariamente es cierto. Son algunos grupos específicos. En especial, por ejemplo, son beta bloqueantes que son antiguos, como el propanolol, el metoprolol. Algunos alfa bloqueantes también pueden producir disfunción eréctil. Y bueno, IECAS, calcio antagonistas y ARA2, por ejemplo, no tienen en verdad un efecto negativo. Es más, mejoran. Hay algunas experiencias que dicen que mejoran la disfunción eréctil. Y bueno, y con las estatinas hay algunos reportes de que, porque algunos grupos de estatinas pueden disminuir el nivel de testosterona, podría también producir disfunción eréctil, pero no se ha logrado demostrar una relación de causalidad específica que nos permita decir que sí, que es por las estatinas. Así que con eso de los antihipertensivos hay que tener mucho cuidado, porque puede ser una causa de pobre adherencia. Como les había hablado, el consumo de cigarrillo, el alcoholismo también son considerados como secundarios, por otro mecanismo también que depende de la alteración del metabolismo del óxido nítrico. También enfermedades sistémicas podrían producir disfunción eréctil, que son a nivel de hígado, a nivel de riñón, a nivel respiratorio, que también por secreción de hormonas que alteran en los mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación podrían producir disfunción eréctil. Y bueno, también a nivel local, si es que ha habido trauma previo o preactismo en algún momento por alguna intoxicación, también podría haber una disfunción eréctil secundaria como una secuela. Y bueno, y tenemos acá los factores que predisponen a una disfunción eréctil psicogénica o psicógena, que habría unas experiencias traumáticas pasadas, tenemos una educación sexual inadecuada, tenemos problemas tanto de salud como también problemas mentales. Hay factores precipitantes que habría, por ejemplo, problemas en la relación, las circunstancias, la primera relación también, que ejerce mucha presión y mucha ansiedad. Y pues, bueno, eso es lo que tendríamos que hacer a breves rasgos cuando nos encontramos con un paciente que nos refiere que tiene disfunción eréctil, ¿no? Ahora, para poder hacer una valoración más objetiva de la disfunción eréctil, tenemos cuestionarios, ¿no? El principal es el IIEF, que son 15 ítems y por lo general es una autoevaluación.
y este de acá que es el SHIM, que es el Sexual Health Inventory for Men. Y la verdad es una versión abreviada del primer cuestionario, que son solo 5 preguntas y que se le valora desde el 0 al 5. Y en un total de 25 puntos, si es que los valores son menores a 21, ya son diagnósticos de disfunción eréctil. Entonces, y bueno, son preguntas concisas que podemos hacer en la consulta sin demorarnos mucho y podemos tener una valoración. Y bueno, si es que es entre 21 y 17, tenemos que es una disfunción eréctil leve. Si es que es desde 12 hasta 16, tenemos que es entre leve y moderada. De 8 a 11 tenemos que es moderada. Y menos de 7 puntos es una disfunción eréctil severa. Entonces, factores de riesgo, factores de mal pronóstico, digamos, o que son de severidad, sería que tenga un puntaje menos de 7 y que tenga una duración mayor a 2-3 años, es que es una disfunción eréctil grave, es una disfunción eréctil considerable, severa. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy bien. Espero que estén entendiendo todo o no estén entendiendo nada, como suelen decir. No, está muy bien, David. Bueno, ¿el cuestionario? Ah, sí, bueno, pues si nos ponemos a leer un poquito el cuestionario, los ítems, la primera pregunta se refiere a ¿cuánto le pones de 1 al 5 en la confianza que tienes de si es que puedes mantener o obtener y mantener una erección? Y el paciente te va a responder del 1 al 5 si es que tiene baja confianza de que pueda mantener o tener una erección, o una muy alta. La segunda pregunta tiene que ver si es que cuando tiene erecciones con la estimulación sexual, ¿qué tan frecuentemente esas erecciones son lo suficientemente duras como para llegar a la penetración? Porque es muy importante, porque hay veces que sí hay la estimulación sexual, hay la erección, pero cuando ya intentan el coito, no son lo suficientemente duras y pues la relación sexual no es fructífera. Y esto también menciona qué tan frecuente es, si es que nunca, si es que son algunas veces, si casi siempre no llega a tener una relación lo suficientemente dura para el coito, ¿no? La pregunta número 3 tiene que hablar habla durante la relación sexual, qué tan frecuentemente es capaz de mantener una erección después de haber realizado la penetración, que también, o sea, hay pacientes en el espectro de la disfunción eréctil que cuando ya se empieza el coito, en menos de segundos la erección se pierde y también es un coito no fructífero. Y bueno, la cuarta pregunta habla también igual dentro de las relaciones sexuales, ¿qué tan difícil fue para mantener la erección hasta terminar la relación sexual, ¿no? Hasta llegar al orgasmo? Y también va de la mano con la pregunta anterior. Y la última es exclusivamente el paciente, ¿qué tan satisfactoria fue la relación sexual? Y bueno, y esta pregunta es muy completa porque habla también de su confianza, habla también de qué tanto placer logró generar y bueno, y también cuál es la percepción propia de su condición. O sea, si es que es muy limitante o si es que él considera que no es tan grave. Y es una evaluación rápida y muy objetiva de la disfunción eréctil, ¿no? Bueno, y esto está en los artículos que mandó Arturo, está muy bueno igual para revisarlo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa, que es la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular. Y bueno, específicamente hablando de la etiología vascular, que primero que es la más común de la disfunción eréctil orgánica, y esta va a producirse por una incapacidad del músculo liso para relajarse, ¿no? Y esto va a ser secundario a una disfunción endotelial que por lo general suele ser funcional y hablamos a niveles de los mecanismos moleculares que habíamos visto tanto con el óxido nítrico, con el GMP cíclico y con disfunción endotelial local, y a la estenosis también producida por aterosclerosis, que esa ya sería una alteración estructural y ya es tardía. Y las dos son causas de una disfunción eréctil vascular. Y pues han surgido numerosa cantidad de estudios que han mostrado relación entre la disfunción eréctil y la enfermedad cardiovascular. Y estos van, como les mencioné, como habíamos visto, comparten un origen fisiopatológico. Los factores de riesgo, el 90% de los factores de riesgo de disfunción eréctil son los mismos que de enfermedad coronaria. Entonces, ahí tiene un sustrato, ahí es donde se juega el partido, ¿no? Y el estudio Cobra en verdad mostró que la prevalencia de disfunción eréctil en los pacientes con enfermedad arterial coronaria es de 47%, es muy grande. Y 22 de los pacientes que tuvieron síndrome coronario agudo y un vaso, y lesión de un vaso tenían una disfunción eréctil. Y cerca del 55 al 65% que tuvieron un síndrome coronario agudo y una lesión de múltiples vasos o 3 vasos, tuvieron disfunción eréctil. Entonces vemos que mientras más avance la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, también más es la prevalencia de disfunción eréctil. Entonces como que por aquí está pasando algo, ¿no?
Y si es que es una entidad aislada, pues también puede predecir una enfermedad arterial coronaria subclínica. Eso es muy importante porque puede que haya pacientes que son asintomáticos, que no han tenido eventos coronarios y empiezan con disfunción eréctil y tal vez tenga uno que otro factor de riesgo. Nos podría estar hablando de que este paciente tiene enfermedad coronaria que ha sido silente. Y bueno, y ese es el interés para nosotros. Y esto se planteó como explicación esta hipótesis, que es la hipótesis del tamaño de la arteria. Y esto es muy interesante porque lo que menciona es de que, de acuerdo al tamaño de las arterias del pene, comparado con las arterias coronarias, pues vemos que, de acuerdo a cómo va avanzando la enfermedad aterosclerótica, vemos que al llegar la oclusión de aproximadamente el 50% del lumen, las primeras arterias que vemos que tienen manifestación son en las arterias del pene. Mientras en las otras arterias tenemos un 30 o un 20%, que entonces no estarían manifiestas. Y cuando vemos que ya alcanza a tener el 50% de la obstrucción, por ejemplo, las arterias coronarias, ya las arterias del pene ya han llegado a un 80%. Entonces, con esta explicación del tamaño de las arterias y la progresión de la enfermedad aterosclerótica, podríamos explicar por qué hay pacientes que tienen disfunción eréctil pero no han tenido todavía eventos cardiovasculares. O que también los pacientes que hacen eventos cardiovasculares tienen una alta prevalencia también de disfunción eréctil. Y bueno, tenemos algunas interacciones de por qué pasa esto, ¿no? Y bueno, tenemos igual los factores de riesgo cardiovascular y la edad que están presentes y que son los clásicos de enfermedad cardiovascular, la hipertensión, diabetes, la obesidad, la dislipemia. Y también lo que se postula también es la deficiencia de testosterona a nivel local, que también promueve la disfunción a este nivel, junto con la inflamación local y la disfunción endotelial. Son el componente que produciría una disfunción del endotelio y a la larga también una progresión a la aterosclerosis. Y vemos igual acá también cómo va avanzando en estadios tempranos que ya tenemos en la misma cantidad de depósito de material heteromatoso, pero con una estenosis franca de la vasculatura del pene y dando sintomatología de disfunción eréctil. Y en verdad tenemos dos cursos de la enfermedad, pues si bien tenemos también enfermedad coronaria que va avanzando, podríamos o generar una enfermedad coronaria crónica, entre comillas, estable, o también podría haber un accidente de placa. Y se ha visto también que la disfunción eréctil también puede predecir que se presenten eventos agudos coronarios a largo plazo. Entonces ya vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero se dice que del momento en el que se determina que es una disfunción eréctil vascular y que tiene esta relación con la enfermedad cardiovascular, tenemos más o menos de 2 a 3 años, de 2 a 5 años, perdón, hasta que se produzca un evento cardiovascular mayor, o sea, hasta que infarte, por ejemplo. Y en verdad se postula que durante ese tiempo tenemos el chance para mejorar su condición en cuestión de factores de riesgo, en cuestión de riesgo cardiovascular, para que no llegue a ese evento. Es muy importante, en verdad, esta condición. Y bueno, en el cuadrito de lado, en verdad, tenemos igual todos los factores que ya hemos hablado que producen una disfunción endotelial, junto con la inflamación producirían ya una enfermedad arterial subclínica, que, bueno, que todavía estamos en estudio de dónde está este eslabón que determina la disfunción eréctil y luego a la enfermedad coronaria clínica, ¿no? Y como les había mencionado, de por sí es un factor independiente de predicción de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Y desde el hallazgo, desde el diagnóstico de la disfunción eréctil, tenemos una ventana entre 2 hasta 5 años aproximadamente hasta que se produzca el evento cardiovascular. Y la predicción cardiovascular de la disfunción eréctil también es mucho mejor en pacientes jóvenes. Si bien, como habíamos mencionado antes, es mucho más frecuente mientras más avanza en la edad. Si nosotros tenemos disfunción eréctil en un paciente joven, digamos de 40, 50 años, hay mucha mejor correlación con enfermedad coronaria silente que en un paciente, digamos, de 70. Entonces, es muy importante eso. Si encontramos a alguien con una disfunción eréctil vascular y que es joven, probablemente también esté desarrollando enfermedad coronaria, ¿no? Y bueno, y con todo lo dicho, el hallazgo de la disfunción eréctil va a terminar siendo un factor determinante también en la reclasificación del riesgo cardiovascular de este paciente. Entonces, por ejemplo, como habíamos postulado al principio de un paciente que tenga solo factores de riesgo, digamos, hipertensión arterial, es obeso, y tiene disfunción eréctil, ya no sería solo de un riesgo bajo, sino que ya podría subir un escalón a un riesgo moderado.
y también cambiaría las actitudes que tenemos respecto a cambios del estilo de vida. Y bueno, si es que también tuviera un riesgo cardiovascular basal mayor y encontramos disfunción eréctil, subiría también, se le reclasificaría a un nivel mayor de riesgo cardiovascular. ¿Ok? Y es importante también determinar el riesgo asociado a la actividad sexual y también de acuerdo a la probabilidad de la enfermedad arterial coronaria o si presenta la actividad, la enfermedad coronaria manifiesta. ¿Qué quiere decir con esto? Que de por sí, como tienen enfermedad coronaria, toda actividad física o en exceso podría desencadenar un evento agudo. Es como que estuvieran, y la actividad sexual es una muestra de ello. Es como hacer una ergometría, digamos, en el acto sexual y puede en verdad generar un accidente de placa en ese momento y también implicaría un riesgo. Entonces también nosotros deberíamos valorar su capacidad funcional antes de poder decirle, bueno, puede tener usted relaciones sexuales con tranquilidad, ¿no? Y bueno, eso no tenemos que perderlo de vista. Bueno, y bueno, acá este cuadrito es, bueno, acá a la derecha tenemos lo mismo que les estaba hablando antes, pero es un poco lo que se propone ahora en el contexto del hallazgo de la disfunción eréctil en los diferentes estratificaciones de riesgo, ¿no? Si tenemos un score de riesgo bajo y encontramos la disfunción eréctil, tenemos que hacer estas medidas de acá que igual valorar su capacidad funcional, estimular que siga haciendo ejercicio, hacer cambios del estilo de vida, el tratamiento de los factores de riesgo, o sea, de la hipertensión, diabetes, de lo que tenga este paciente, y tratamiento también con los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Aquí habla de biomarcadores, y este es un dato importante porque hay estudios que han mostrado que en el contexto de disfunción eréctil, si por ejemplo medimos testosterona, marcadores de inflamación como PCR, interleucina 6 u otros datos, podríamos también reclasificar al paciente. Y si es que, por ejemplo, tuviera testosterona baja, unos marcadores de inflamación elevados y disfunción eréctil, ya no sería solo de riesgo bajo, sino pasaría a un riesgo moderado. Igual también el de riesgo moderado con biomarcadores podría cambiar a un riesgo alto. Sin embargo, lo que se recomienda es de que no dependamos completamente de los biomarcadores y que nos guiemos principalmente por la clínica. Pero si tuviéramos el chance, podríamos solicitar esos biomarcadores. Y no los mencioné mucho por ese motivo. Y bueno, igual en la estratificación de riesgo, si es que es moderado con disfunción eréctil, pues tenemos igual que debemos hacer intervenciones para prevención de riesgo cardiovascular con estatinas, si es que no logramos un control óptimo de los factores de riesgo, aparte también de los cambios que habíamos hablado. Si nos parece pertinente, puede hacer una prueba de esfuerzo o una prueba de estrés farmacológico o una prueba funcional para ver en la cuestión de isquemia y de enfermedad coronaria crónica, y también el tratamiento que es basal con inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Y en los de riesgo muy alto, bueno, aquí como este es un documento que fue emitido para, en verdad, para los médicos generales, también para urólogos y de otras especialidades, es que si tenemos un paciente con muy alto riesgo y con disfunción eréctil, tenemos que verlo como cardiólogos porque tenemos que investigar. Algo tiene en sus coronarias que puede ser significativo y que puede recibir tratamiento por angioplastía o por cirugía. Y aparte también de las otras intervenciones que habíamos hablado que puede beneficiarse inclusive de tratamiento con testosterona. Esto en pacientes que tienen que no tienen, perdón, una enfermedad establecida. Y en los que tienen enfermedad establecida, que está en la parte de abajo, vamos a ir estableciendo qué tanto riesgo tienen. Y acá hay unos asteriscos porque hablan, de acuerdo a cada estrato, está la enfermedad cardiovascular que tiene. Si es que, por ejemplo, tiene angina estable, entraría en esta parte de acá en riesgo indeterminado. Si él tuvo un infarto ya antes, un accidente de placa, iría en alto riesgo. Y si es que si solo tiene factores de riesgo como diabetes o como hipertensión arterial o enfermedad renal crónica, iría en el riesgo bajo. Y igual las intervenciones, como vemos, están de acuerdo a cómo nos recomienda si es que no tuviera una enfermedad establecida, ¿no? Y perfecto. Bueno, esta parte de acá es importante porque es lo que estábamos hablando acerca también de que la disfunción eréctil también nos habla de qué tan... hablamos, bueno, de que como también tiene enfermedad coronaria basal o subyacente, la actividad física podría representar un riesgo. Y pues, como les había dicho, puede desencadenar eventos agudos. Y si bien tenemos que hacer la evaluación de la capacidad funcional, el riesgo de que esto suceda va a ser menor en los pacientes que tengan una mayor actividad física, ¿no? Y había mencionado, en la guía menciona que mientras más actividad física a la semana tenga, menor riesgo va a ser de que genere un evento agudo. Entonces, si solo hace 3 veces a la semana,
pues ya tiene un riesgo. Pero si hace 4 o 5, menor va a ser el riesgo de que pueda generar un accidente de placa agudo. Y la demanda física, en verdad, en la actividad sexual está estipulada aproximadamente que equivaldría a unos 3 a 4 METs. Y que la frecuencia cardíaca no excede por lo general los 130 latidos por minuto y la PA no excede también los 170 milímetros de mercurio. Y bueno, también va a depender de factores modificadores. ¿Y cuáles son estos? Son las circunstancias de las relaciones sexuales en especial. Porque, por ejemplo, relaciones extramaritales desencadenan un esfuerzo mucho mayor, porque hay mucho más estrés psicológico. Incluso se menciona de que en las relaciones extramaritales o en otras circunstancias o con prácticas sexuales diferentes, alternativas, la demanda física también es mayor. Entonces, esta sí podría desencadenar un accidente de placa que respecto a una promedio, que es lo que estipula acá en la guía. Y el esfuerzo promedio se puede correlacionar con aproximadamente una distancia en caminata plana de 1.5 kilómetros en unos 20 minutos o subir dos tramos de escaleras en 10 segundos. Y bueno, a la final podemos decirle a un paciente que puede tener una práctica sexual segura, puede tener actividad sexual con seguridad, si es que puede realizar 4 minutos de un protocolo de Bruce estándar sin ningún elemento de riesgo, o sea, sin cambios en el ST, sin alteraciones en la respuesta presora o sin ANGOR, sin ningún otro síntoma, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer en los pacientes en los que nos queda duda de si es que también puede tener repercusión crónica y pues también es bueno para esa valoración funcional, ¿no? Y bueno, y también hay pacientes también coronarios que vienen y nos preguntan, bueno, ¿y cuándo puedo tener relaciones sexuales sin ninguna preocupación? Y pues este es el fundamento de que nos dicen en qué condiciones podríamos decirle que sí o que no, y que habría que hacer más estudios, ¿ok? Y bueno, en el manejo inicial es muy importante los cambios en el estilo de vida, ¿no? Como habíamos visto, que como comparten factores de riesgo, si nosotros corregimos esos factores de riesgo, pues también ayudaremos a la disfunción sexual. Y por lo general también tienen un impacto muy grande cuando logramos corregirlos, cuando logramos mejorarlos. Y bueno, también tenemos que el control de la enfermedad cardiovascular establecida también va a ayudar en la repercusión del desempeño sexual. Y tenemos que asesorarle también respecto a la relación entre los fármacos y la disfunción eréctil, lo que les había mencionado de que hay grupos específicos que pueden producir disfunción eréctil y no son tan frecuentes tampoco que estos efectos adversos. Con respecto a la espironolactona es importante porque no lo produce de por sí por un desbalance de la vasodilatación, sino es por su efecto antiandrogénico. Y bueno, también es un efecto común, pero no es tan frecuente, ¿no? Y bueno, tenemos también que, como les mencioné, las estatinas, YECAS, los DARA2 y los casotagonistas en verdad no tienen un efecto perjudicial y no sería una indicación para suspenderlo. Pero sin embargo, nos existe la duda, nos quedamos con la duda y el paciente nos menciona de que tiene bastante repercusión a ese nivel. Podríamos hacer una prueba cambiando de grupo farmacológico y monitorizar la sintomatología. Y si vemos que persiste, pues no tiene nada que ver con el fármaco, ¿no? Y seguimos haciendo lo que habíamos visto antes. Y también es importante que si es que en el caso de que nosotros como cardiólogos o también, bueno, en la consulta en algún momento tenemos un paciente con disfunción eréctil y no es de causa vascular, pues deberíamos tratar de identificar cuál podría ser la causa y referirlo de acuerdo a la especialidad que corresponda, ¿no? Si hay un problema mayor de salud mental, por ejemplo, deberíamos referir al psiquiatra, ver si es que hay problemas neurológicos, endocrinos o de alguna otra etiología que puedan resolverse y que puedan solucionar ese problema, ¿no? David, me está quedando menos de un minuto. Nos desconectamos y volvemos a conectar? Tengo 3 diapositivas de un poco de los inhibidores de fosfodiesterasa. Está, pero nos conectamos porque así nos da bien el tiempo. ¿Está? Bueno, entonces nos conectamos. Está bien.